Como todos saben, Steven Universe es una de nuestras series favoritas y de hecho es muy amada por mucha gente en general, ya que tiene mensajes muy bonitos en realidad. Sin embargo, también ha habido ocasiones en las que han tocado cosas que no son tan bonitas en verdad. Así que en este video decidimos traerles 22 datos perturbadores de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. A través de la serie de Steven Universe vemos muchísimas gemas, cada una con características únicas e irreemplazables. Sin embargo, hay unas cuantas que no se parecen a ninguna otra, tales como Garnet, Amatista, Perla o claro, ¿cómo olvidar a Bob? Lapislázuli es un personaje recurrente que vemos desde la primera temporada y también cómo recorre un camino de estar súper traumada a seguir todavía bien traumada a terminar ya no tan traumada. Que siendo sinceros, es comprensible. La pobre pasó quién sabe cuántos años atrapada en un espejo después de ser bufeada por Bismuto y atrapada por Homeworld, todo mientras ella era una simple inocente pasando por el lugar. Peor aún, su horror no terminó ahí, ya que una vez logró escapar y volver a Homeworld, de seguro llegó a ver a las otras gemas atrapadas en objetos y paredes como lo vemos en el capítulo Familiar. Tiene sentido que Lápiz volviera a la Tierra tan perturbada como estaba la pobre. Hablando de la sociedad de las gemas, hay que hablar de las perlas, las cuales dedican su vida entera para ser básicamente las esclavas de otras gemas y cumplir todos sus caprichos sin tener posibilidades de elegir su propio camino. La cosa empeora cuando uno se da cuenta de que por lo general cada perla tiene una apariencia muy similar a la de su dueña, como lo vemos con las perlas de las diamantes. Esto es justamente para que sea fácil identificarlas, pero no es solo para nosotros en audiencia, sino también por conveniencia de las dueñas de las perlas. Que sean tan identificables garantiza que en caso de que la perla intentara escapar, le sería imposible esconderse y evitar las consecuencias. Que hablando de eso, en Steven Universe Future vemos uno de los posibles castigos para las perlas rebeldes, la rejuvenación, un proceso que borra las memorias de la gema y la regresa a su estado original. En el capítulo de voleibol nos encontramos con el arrecife, un lugar hecho para crear, remodelar y modificar perlas. Si bien el hecho de borrar a toda una persona ya es perturbador en sí, hay otro detalle menos hablado que vemos durante el episodio que muestra lo desquiciado que era todo el asunto con las perlas. Ahí vemos a Perla y Voleibol, la antigua perla de Diamante Rosa, ser atrapadas en el arrecife para ser rejuvenecidas. Mientras ocurre todo el proceso, vemos como hay una cámara que muestra a la perla siendo rejuvenecida. Sin embargo, ¿para qué necesitaban esa cámara si la perla ya estaba encerrada? Es probable que como era una forma de castigo, las dueñas de las perlas disfrutaran de su sufrimiento. Para terminar con esto de las perlas, hablemos de la nuestra y los horrores que vivió gracias al tipo de gema que es. Como ya sabemos, Perla era de Diamante Rosa, mejor conocida como Rose Cuarzo durante la mayoría de la serie. Sin embargo, en la quinta temporada aprendemos que no fue Diamante Rosa exactamente quien eligió el disfraz de Cuarzo, sino que Perla le dio la idea para darse una escapada a la Tierra. Más adelante, esta decisión causó que Diamante Rosa tomara de forma permanente la apariencia de un cuarzo rosa. Por eso terminó causando que todas las cuarzos rosas fueran tomadas de chivos expiatorios cuando ocurrió la rebelión en la Tierra. La decisión de Perla indirectamente terminó afectando a toda una especie de gemas, las cuales fueron encarceladas por 6000 años como consecuencia. Esto en sí le añade otro grado de profundidad a toda la incomodidad de Perla al ver estas gemas en Future. A todo esto de las perlas y la esclavitud, la nuestra pasa por la serie creciendo como su propia persona y dejando atrás su programación como perla esclava. Pero, ¿de verdad lo logra? La vemos muy independiente y todo, pero recordemos que la idea de que fuera su propia gema fue algo que Diamante Rosa misma le dijo, por lo que es completamente posible que Perla solo esté siguiendo una orden más. La cosa empeora cuando consideramos que sin importar todos los años, Perla es incapaz de desobedecer a su diamante. Hacia el final de la serie nos enteramos cómo es que Rose le ordenó que nunca hablara sobre su verdadera identidad, y con ello Perla pasó años y años escuchando a sus amigas y compañeras gemas hablar mal de la diamante, junto con Steven sufriendo por no saber nada sobre el pasado de su familia, todo mientras la pobre Perla no podía ni decir pío para ayudar. Para rematar todo el tema de la sociedad de las gemas, tenemos que genuinamente preguntarnos, ¿cómo para qué las acciones de las diamantes? Vemos cómo son unas dictadoras tiránicas que conquistan mundos a diestra y siniestra para quedarse con sus recursos y producir más y más gemas. Pero no tiene mucho sentido si lo piensan. Sí, varias veces mencionan cómo es que se les están acabando los recursos, pero ¿qué no su producción en masa de gemas sin cesar es lo que está causando eso? También vemos cómo en tiempos recientes las gemas han empezado a salir chungas, como nuestra Amatista Chaneque o Aperidot sin poderes, pero eso solo hace más perturbador el problema. Vemos cómo las diamantes y otras gemas de estatus social mayor les hacen fuchi a estas gemas defectuosas, a pesar de que haber salido mal no fue su culpa en sí. Todas las acciones de las diamantes parecen ser destruir por destruir, algo verdaderamente aterrador cuando se tiene tanto poder.
Pero bueno, dejemos todo eso a un lado y volvamos a tiempos más simples. Tiempos de las primeras temporadas cuando no nos teníamos que preocupar tanto. ¿Verdad, Eli? ¿No? ¿Por qué no dices nada? Pues es que... no sé. ¿No te has puesto a pensar sobre Greg al principio de la serie? ¿Pero qué dices? Es un adorable padre que claramente quiere a su hijo. Sí, pero... bueno, para empezar, el hombre vive en una camioneta sin tener casa y tiene un aspecto muy descuidado. Puede que algunos digan que es un estilo de vida, pero también es muy probable que el pobre simplemente no tenga el dinero, al menos antes de hacerse millonario, obvio. Vemos cómo es que él quiere mucho a Steven, pero entonces, ¿por qué no vive con él? ¿Y si no le da el dinero para mantenerlo? Greg hizo su mejor esfuerzo por mantener a Steven a flote, pero sin las gemas hay una posibilidad muy grande de que no lo podría haber cuidado como se debe. Rayos. Bueno, de menos no hay nada peor como, no sé, Steven muriendo o algo así. Me vi morir. Oh, cierto. El episodio de Steven y los Stevens es el único capítulo en el que Steven inocentemente viaja en el tiempo con tecnología de gemas para reclutar a otros Stevens y formar su propia banda musical mientras las gemas están ocupadas, pero todo el asunto tiene consecuencias desastrosas. Al principio todo parece ir bien, pero Steven, cuando se harta de su banda de Stevens, todos empiezan a regresar en el tiempo a crear más Stevens hasta que vuelven al principio del episodio y hace la automorición. Sin embargo, tenemos a un Steven del pasado muy asustado y perturbado que no tiene ni idea de qué rayos está pasando y probablemente nunca la tuvo. Pero bueno, no es como que tanto trauma le haya causado daño, ¿verdad? La segunda temporada del show nos muestra más horrores, como por ejemplo, ¿tú de nuevo, Lápiz? Ya en serio, pobrecilla. Pero vemos a Lápiz y a Jasper fusionarse para crear a Malachite, una nueva gema extremadamente fuerte que sirvió como un intento de Lápiz por atrapar a Jasper y evitar que dañe a Steven. Sin embargo, a pesar del esfuerzo heroico de Lápiz, esta fusión le causa mucho daño, ya que esencialmente entra en una relación abusiva con Jasper. Cuando Steven busca a Lápiz y le habla de ello, se entera de que ella y Jasper lo disfrutan gracias a todo el poder que tienen, a pesar de que es claramente algo malo para las dos. Y no solo eso, sino que también vemos otros comportamientos de relaciones abusivas una vez se separan, como el hecho de que Lápiz no quiere utilizar sus poderes de agua por un tiempo porque le recuerdan a Malachite. Además de estas dos, encontramos al Cluster y a los monstruos gema, experimentos por parte de Homeworld para ver qué pasaría si se juntan piezas de gemas rotas las unas a las otras. Este descubrimiento trae mucho horror a Garnet, al punto que casi se deshace su fusión, gracias a que es una forma muy degenerada de forzar la fusión entre dos gemas. Sin embargo, el horror va más allá de ahí, ya que es posible que Garnet se haya dado cuenta de que la idea del Cluster probablemente surgió gracias a ella. Cuando se forma Garnet por primera vez, es enfrente de Diamante Azul y toda su corte, y es visto como un acto completamente reprochable. Pero también es probable que hayan visto el poder de las fusiones. ¿Qué tal que al ver este potencial pensaron en los monstruos gema y el poder que les traería reciclar soldados? Que hablando de ellos, los monstruos gemas traen consigo un pensamiento perturbador. ¿Estarán los pedazos de gema todavía conscientes? Vemos que cuando estos monstruos se forman se ven en agonía absoluta, sufriendo su existencia cada segundo que están formados. También sabemos que Jasper volvió a la vida a pesar de estar quebrada, significando que no toda ella estaba perdida. ¿Será posible que las gemas sufran infinitamente cuando son quebradas intentando reformarse pero sin poder hacerlo? Además, ¿eso significa que las gemas son técnicamente inmortales? Más importante aún, ¿qué significa eso para Steven? Ya sabemos que el muchacho crece de manera diferente de los demás seres humanos, envejeciendo de manera más lenta que los demás. Siguiendo ese pensamiento, es posible que Steven tenga un tiempo de vida más largo que las otras personas, lo cual significa que en algún punto verá morir a todos sus seres queridos. La cosa empeora cuando nos preguntamos qué ocurrirá exactamente una vez él muera, más que nada con su gema. ¿Acaso volvería Rose y vería a su hijo muerto? ¿O por el otro lado, considerando que la gema es otra mitad de Steven, aparecería el Steven rosa? ¿Sufriría por ya no tener su parte humana y estar incompleto? Bueno, dejemos de pensar en la muerte de nuestro protagonista y volvamos al Cluster. En sí, la idea de un cementerio gigante de cadáveres de gemas pegados con cola loca no es muy agradable, y menos cuando nos preguntamos para qué rayos lo hicieron. Es claro que era un experimento y planeaban destruir la Tierra con él, pero ¿luego qué? ¿Se iba a quedar flotando por ahí el Cluster? ¿O acaso iba a ser una especie de arma para las diamantes? Continuando con la serie, conocemos a Bismuto, una gema de cristal que fue atrapada en una burbuja dentro de la dimensión mágica de León por Rose. Esto no fue sin razón, ya que Bismuto había creado un arma capaz de quebrar una gema instantáneamente, el punto de quiebre. Si nos ponemos a pensarlo, esta arma no habría sido muy práctica en batalla, ya que era muy lenta y necesitaba de mucha precisión para que funcionara, a menos de que el plan no fuera usarla en medio de una pelea, sino sobre una gema ya pufiada e incapacitada, cuando en vez ya podría ser metida en una burbuja. Eso explicaría la fuerte posición de Rose.
Terminando la tercera temporada, vemos a Steven enfrentarse con una banda de rubíes con las que se encontró antes en la Tierra y que lo quieren capturar porque, bueno, ya saben, Rose Cuarzo. En todo este lío, Steven y las gemas de cristal avientan a las rubíes al espacio, y es muy posible que algunas de ellas sigan varadas en la nada, flotando infinitamente hasta que choquen con un planeta o una estrella. Isn't exactly solid. It's a mass of incredibly hot gas. Algunas rubíes como Navy y Eyeball nos confirmaron que están bien, como la primera cayendo enfrente de la casa de Steven y la otra apareciendo en el juicio de Steven, pero de las demás no sabemos mucho. En el capítulo de aventuras en la distorsión de la luz, vemos como Navy, Army y Doc se estrellan contra la nave de Steven, solo para irse de nuevo al espacio. Y si bien puede que Army y Doc se hayan salvado junto a Navy, el hecho de que a ellas y a Leggy no las hayamos visto de nuevo es algo preocupante. De ahí vemos a Steven y las gemas ir al espacio para salvar a Greg del zoológico de humanos de Diamante Azul. Y sí, vamos a hablar del zoológico. No solo la idea del lugar es algo alarmante, sino que las condiciones de los habitantes y sus vidas en sí puede que sean más sombrías de lo que pensábamos. Como lo vemos en la serie, los humanos del zoológico viven en plena armonía y alegría sin siquiera conocer el sufrimiento. Pero, ¿cómo es posible? Considerando que casi no vemos a niños ni ancianos, menos a un par, estos tienen que ser tomados y llevados a algún otro lugar en algún punto. Y si ya no los vuelven a ver, debería de ser algo que les doliera. Además de que en ese tema, ¿qué les hacen a esas personas? A los niños es probable que los lleven a una guardería o algo por el estilo, pero ¿a los pobres ancianos? Saltando un poco más en el tiempo de la serie, llegó el momento de hablar de nuestra copia de Mickey Mouse rosa favorita, Spinel. En sí, toda su historia es bastante trágica y dura, pero hay un detalle que muchos no han considerado, su cambio de apariencia. Como aprendimos desde la primera temporada, la única forma de que una gema cambie de apariencia de forma permanente es si es pufeada y al reformarse cambia, lo cual significa que para que Spinel tomara su atuendo gótico le tuvo que haber pasado algo. Rebecca Sugar confirmó esta teoría, explicando cómo la pobre se sintió tan mal que se pufeó a sí misma y así volvió con su nueva forma. En cierto sentido, la pobre Spinel murió de tristeza y volvió de la tumba para vengarse del Esteban. Por el otro lado de la moneda tenemos a Pink y cómo es que abandonó a Spinel cuando casi se hartó de ella. Eso en sí es algo bastante triste, pero algo que le añade tragedia a todo el asunto es el progreso como persona que Pink tuvo en esos momentos. Déjenme explicar, cuando ella abandonó a Spinel, era básicamente una niña malcriada que se fue a hacer una revolución así porque sí. En ella aprendió a ser una mejor persona y de hecho preocuparse por los demás. Bueno, más o menos, significando que probablemente no habría abandonado a Spinel si pudiera hacerlo de nuevo. Sin embargo, con la guerra y todo eso de fingir su muerte, no habría podido regresar por ella aunque se hubiera arrepentido. Steven Universe Future marca un momento importante en la vida de Steven, en el que el pobre se da cuenta de todo por lo que ha pasado y tiene una crisis existencial en la que se tiene que enfrentar a todos sus demonios internos. Pero quizá más trágico es el hecho de que a pesar de que se pasó toda una serie enseñándoles a los demás a ser mejores personas, él terminó repitiendo los errores de los demás. Para ser más específicos, el comportamiento de Steven refleja particularmente al de las diamantes. Steven se obsesiona con su trabajo y aleja a sus seres queridos, igual que Diamante Amarillo. Luego se atora en el pasado y no lo quiere dejar ir, como Diamante Azul. En ello quiere que todo sea perfecto, como Diamante Blanco, y en toda su impulsividad termina abandonando a sus seres queridos, similar a Diamante Rosa. También descubrimos que si fuera una persona común y corriente, Steven no solo necesitaría terapia, sino que también iría al doctor por tantas fracturas. Es más, probablemente el doctor ni siquiera sería suficiente y el pobre chamaco ya estaría en la tumba. Aquí lo perturbador no es eso, ni que varias de sus heridas surgieron de su lucha contra las diamantes, sino que varias de ellas probablemente se las causaron las gemas de cristal al entrenar con él. Es muy posible que si Steven no hubiera heredado tanto de su madre, hubiera sido demasiado para el niño, y considerando lo ignorantes que eran las gemas sobre cómo cuidar a un humano, Steven podría no haber pasado de los 11 años. En medio de sus problemas emocionales, Steven busca apoyo de las diamantes, las cuales parecen haber cambiado sus formas de vida para bien, aunque solo parece por encima, porque al analizar sus formas de lidiar con sus horribles acciones del pasado, vemos que sus mecanismos de supervivencia no son muy saludables que digamos. Por un lado tenemos a Diamante Amarillo, quien se dedica a modificar la apariencia de otras gemas, o esencialmente haciéndole cirugía plástica. Esa es la más leve, porque después tenemos a Diamante Azul, básicamente drogándose a sí misma y a otras gemas para estar feliz. Y finalmente está Diamante Blanco, la cual dejan que la controlen para prácticamente lastimarse a sí misma. Tal vez Steven no es el único que necesita ir a terapia. Para concluir, vemos cómo las acciones de Steven tienen peores consecuencias de las que habíamos pensado. Principalmente esa vez que... ya saben,
quebró a Jasper en un ataque de ira. Utilizando sus poderes y los de las otras diamantes, logró curar a Jasper y rearmarla, pero no sin dejar repercusiones. La pobre estaba súper confundida por un lado, y por el otro, su diseño cambió con uno de los cuernos rotos y la línea pintada en su cara ahora partida. El cambio es sutil, pero nos apunta a la única otra gema que conocemos mantuvo una apariencia quebrada a pesar de que su gema estuviera bien, Volleyball. En su caso, el impacto emocional del daño que le causó Pink fue tal que ya no pudo revertir su apariencia a la normalidad. El daño que Steven le causó a Jasper al básicamente matarla fue psicológicamente hablando tan fuerte que si bien se encuentra viva y coleando, de seguro nunca volverá a ser la misma. Y bueno chicos, pues hasta aquí llega el video de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, qué dato les gustó más, o también si les gustaría que hiciéramos este mismo video pero esta vez con otra serie. Si quieren perturbarse un poquito más, aquí en la cara de Eli va a estar apareciendo 22 datos perturbadores, pero ahora de Miraculous Ladybug. O si quieren seguir viendo videos de Steven, aquí en la cara de Alfredo les vamos a dejar nuestro video de 22 errores absurdos en Steven Universe. Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.